Previsión Social, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima y de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Otra discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo elaborado conjuntamente por las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y Educación y Cultura, por el que se propone declarar desierto el Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Noveno, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo parlamentario con proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se propone la reconformación en la integración de la Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Décimo, asuntos generales. 11º, convocatoria sesión ordinaria. 12º, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 19 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente. En cumplimiento de las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Presente. Diputada Araceli García Muro. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Almalicet Anaya Mejía. Diputado Julio Anguiano Urbina, ausente con justificación. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisette Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Y la de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 24 legisladores, faltando solo uno con justificación. Muchas gracias. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con asistencia de 24 diputadas y diputados, siendo las 13 horas con 36 minutos del día 13 de febrero del año 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 19, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional
de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 1 de febrero del presente año. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción séptima, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito sobre la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 18. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba obviar la lectura del acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 1 de febrero del año 2020, en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 18. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 1 de febrero del año 2020. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la voz el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Gracias, presidente. Nada más para solicitar que la síntesis de comunicación en su punto número 4, solicitar si me hacen llegar por escrito las respuestas que se han notificado al Congreso. Por favor. ¿Es cuánto? Se toma nota y se instruye para que se le haga llegar lo solicitado al compañero diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone no autorizar la desincorporación del patrimonio del gobierno del Estado de Colima de una fracción del inmueble ubicado en la autopista Colima-Manzanillo, kilómetro 8, predio Las Lomas, en la ciudad de Colima, misma que se pretendía transmitir en propiedad a favor del C. Rubén Valladares Ochoa. Tiene la palabra la diputada Claudia Graviela Aguirre Luna. Solicito a la diputada María Remedios Olivera Orozco venga a sustituir a la compañera diputada Claudia Graviela Aguirre Luna. Con su permiso, diputado presidente, y con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen que serán sometidos a consideración de la Asamblea en esta sesión, identificados con los puntos del sexto al noveno del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasar a la discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la diputada Graviela Aguirre Luna. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si ha de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Graviela Aguirre Luna para que inicie con la lectura en los términos aprobados. Gracias, compañero diputado presidente, así como de la mesa directiva y de las y los diputados, público que nos acompaña y diferentes medios de comunicación. Dictamen número 7, elaborado conjuntamente por las comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativa a la solicitud de autorización de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de una fracción del inmueble ubicado en el kilómetro 8 de la autopista Colima-Manzanillo, denominado predio Las Lomas, en la ciudad de Colima, a favor del C. Rubén Valladares Ochoa. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 192 al 132 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y proponemos a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima de una fracción del inmueble ubicado en la autopista Colima-Manzanillo, kilómetro 8, predio Las Lomas, en la ciudad de Colima, petición por la que se pretendía transmitir la propiedad a favor del C. Rubén Valladares Ochoa,
de 50,000 metros cuadrados, 5 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: orientación noroeste, medidas y colindancias, 132.187 metros con propiedad del gobierno del estado; suroeste, 70 metros con autopista Colima-Manzanillo; suroeste, 518.7 metros con propiedad privada; noroeste, 518.580 metros con propiedad del gobierno del estado. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo de la entidad deberá emprender las acciones que en derecho sean pertinentes. Recuperación de la superficie que concedió en comodato a partir del 25 de julio del 2016 y que entregó en aprovechamiento el 26 de julio del 2016, notificando puntualmente del contenido del señor Rubén Valladares Ochoa. Se concede hasta el plazo de 6 meses para que se informe lo pertinente a esta soberanía por conducto de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Colima. Transitorio único. El presente decreto entra en publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo el día 24 de enero del 2020, por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea expedido el decreto correspondiente. Atentamente, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz; diputada Ana María Sánchez Landa, secretaria; diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; presidente diputado Julio Anguiano Urbina; diputado secretario Guillermo Toscano Reyes; diputado secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez; diputada Ana Karen Hernández Aceves; y vocal diputado Arturo García Arias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones 4 y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir, y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiera artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Livier, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Mayra de Villalbazo, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Díaz, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Lisa Naya, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Aguirre Luna, a favor. Carlos Farías, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos previamente aprobados al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, de protección y mejoramiento ambiental, de igualdad y equidad de género y de trabajo y previsión social, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima y de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias. Con su permiso, diputado presidente. Dictamen número 70, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención a Migrantes, de Protección y Mejoramiento Ambiental, de Igualdad y Equidad de Género y de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a diversas iniciativas presentadas por los que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Compañeras y compañeros diputados. A las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, de juventud, de adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención a migrantes, de protección y mejoramiento ambiental, de igualdad, de equidad de género y del trabajo y previsión ambiental, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto presentadas por las que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Primero, se reforman los artículos 44, primer párrafo, 51, segundo párrafo, 114, fracción primera, 159, 160, primer párrafo, 187, primer párrafo y fracción segunda, 214, primer párrafo, 223, primer párrafo y fracción tercera, y 259, segundo párrafo, y se adicionan la fracción cuarta, haciendo el corrimiento de las fracciones subsecuentes al artículo 187, el artículo 187 bis, el artículo 201 bis y el último párrafo del artículo 223, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera. Artículo 44. El importe de la multa económica impuesta se destinará en primer lugar a la reparación del daño ocasionado por el delito en el caso de que ésta se haya cubierto o garantizado. El importe se destinará equitativamente al Fondo Estatal para la Atención, Protección y Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas y al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Artículo 51. Cuando la víctima u ofendido no pudiera recibir la cantidad de la reparación del daño o no se encontraren identificados,
Se aplicará a pagar la misma a cubrir al erario dentro de un fondo destinado al Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas, siempre y cuando no existan otros ofendidos. Artículo 114. Fracción primera, por el delito de homicidio doloso en todas las formas y modalidades tipificados en los artículos 120 y 121 con relación al 124 bis, 123 bis, 124, 134 y 135, así como para los delitos de violación, abuso sexual, tratándose de víctimas menores de edad y pederastia, en todas sus formas y modalidades tipificados por los artículos 144 al 147, 150, 151, 178, 179 de este Código. Artículo 159. Al particular que igualmente prive a otro de su libertad, se le aplicará prisión de 12 a 18 años y multa por un importe equivalente a 700 a 1.500 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Artículo 160. La pena aplicable será de 15 a 25 años de prisión y multa por un importe equivalente a 900 a 1.500 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Artículo 187. Se equipará al delito de robo y se impondrán de 6 a 20 años de prisión y multa por un importe al equivalente de 1.000 a 1.500 unidades de medidas de actualización y al que teniendo conocimiento de su procedencia ilícita y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos. Fracción segunda, enajene o trafique de cualquier manera con una o más vehículos a sabiendas de que son robados, remarcados o trasplantados en sus números originales de identificación. Fracción cuarta, detente, posea, utilice, custodie o adquiera autopartes de vehículos robados o que por su forma de adquisición se advierta su origen ilegal. Quinta, detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad de los medios de identificación originales o ambas placas de circulación, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales de algún o algunos vehículos robados. Sexta, remarque, altere, modifique, falsifique, sustituya, suprima o trasplante las series o números de originales de identificación de uno o más vehículos automotores robados. Séptima, traslade los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero. Octava, utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos. Novena, utilice el o los vehículos robados en la prestación de un servicio público, actividad oficial o, fracción décima, aporte recursos económicos o proporcione medios de cualquier especie para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores. Artículo 187 bis. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considera que se tiene conocimiento de la protección ilícita conocimiento de la procedencia ilícita de un vehículo cuando además del reporte de robo se actualice uno de los siguientes supuestos. Fracción primera, no cuente con documentación que acredite su propiedad o su registro ante la autoridad de transporte. Segunda, el sistema de encendido del vehículo se encuentre dañado. Tercera, la llave de encendido no corresponda a la original del vehículo o se encuentre limada o alterada. Cuarta, no cuente con número de serie visible en el parabrisas. Quinta, no cuente con el chip de registro público vehicular, REPUVE, en el parabrisas o, sexta, alguna de las chapas de ingreso al vehículo se encuentre dañada. Tratándose de autopartes de vehículos, se considera que se tiene conocimiento de su procedencia ilícita cuando no se cuente con documentación que acredite su propiedad. Artículo 201 bis. Se considera fraude familiar a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 600 unidades de medida y actualización. Artículo 214. Se aplicará sanción de 2 a 8 años de prisión y multa por un importe equivalente a 100 a 200 unidades de medida y actualización al que ataque o
a alguien de tal manera que en razón del arma empleada, a excepción de armas de fuego, de la fuerza o destreza del agresor o de cualquier otra circunstancia semejante, pueda producir como resultado lesiones o la muerte. Artículo 223. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen o pertenencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud, opiniones políticas, mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Fracción tercera, niegue o restrinja derechos laborales principalmente por razones de género o embarazo. Cuarta, niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. Artículo 259. En caso de reincidencia se impondrá de 3 a 6 años de prisión y multa hasta por 300 unidades de medida y actualización. Segundo, se reforma la nomenclatura del título 10º y su capítulo 1 y la fracción 5ª del artículo 116 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima para quedar como sigue. Título 10º. Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas. Capítulo 1 del Fondo. Artículo 116, fracción 5ª. Recursos provenientes de las multas, fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con la obligación impuesta por la autoridad, salvo lo contemplado en el artículo 13 de la Ley General, así como las multas y sanciones económicas a que se refiere el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 11 de febrero de 2020, por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, la Comisión de Mejoramiento y Protección Ambiental y la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Arturo García Arias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones 4 y 7 de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del presente documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiera artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra por la afirmativa. Blanca Olivier por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Lisa Naya por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Guillermo Toscano, por la afirmativa. Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Claudia Aguirre por la afirmativa. Carlos Farías, por la afirmativa. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente al dictamen con proyecto de acuerdo, elaborado conjuntamente por las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone declarar desierto el Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro. Buenas tardes, con su permiso, presidente y mesa directiva. Dictamen número 3, elaborado por las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Educación y Cultura, por medio del cual se declara desierta el Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Tercero, sin embargo, del estudio detallado de los expedientes se desprende que la propuesta del C. Mario César Galindo Núñez en la categoría de las personas o agrupaciones sociales que de manera altruista que han realizado acciones destacadas por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado, ya ha sido reconocido por esta soberanía en el año 2018, donde recibió nota laudatoria. Asimismo, del estudio detallado de los expedientes que desprende que la propuesta del C. Marco Antonio Pérez Gaspar en la categoría de las personas o agrupaciones sociales que de manera altruista que han realizado acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado, ya ha sido reconocido por esta soberanía en el año 2018, donde recibió igualmente nota laudatoria, por lo que esta comisión dictaminadora resuelve declarar desierta la convocatoria estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. De las anteriores disposiciones legales se desprenden los fundamentos jurídicos que sustentan la convocatoria del Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, emitida con fecha 6 de noviembre del 2019 por la presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y Discapacidad, y por la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, y por el director del Instituto Colimense para la Discapacidad, INCODIS. Por lo tanto, se determina emitir el siguiente acuerdo. Primero, es de aprobarse y se aprueba declarar desierto la convocatoria del Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Transitorios. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. Las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y la Comisión de Educación y Cultura. Es cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 132 y 136, fracciones 4 y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del presente documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa. Establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda Sánchez. Con la venia de la presidencia, solamente para que conste en el diario de los debates de esta sesión, que con fecha 10 de diciembre del año pasado, hace 3 meses, en sesión de la Comisión de Gobierno Interno, planteé que se hiciera una revisión de todos los premios, estímulos, recompensas, convocatorias, etcétera, que tenemos y que cada año se convocan y se suelen entregar por este Congreso, para que se haga una revisión cuidadosa de lo que a lo largo de la legislatura se ha venido acumulando. Creo que varios de los reconocimientos que este Congreso entrega son muy valiosos, son útiles para la sociedad, implican reconocer a colimenses cuya aportación es importante que como pueblo tengamos presente, porque contribuyen a formar la sociedad que somos. No solo quienes tengamos un cargo público o tengamos alguna actividad que por sí misma pueda considerarse que destaca, sino particularmente para reconocer las acciones de ciudadanos que en el desempeño de su labor personal, profesional, humanitaria, por distintas circunstancias, valga la pena que reconozcamos como colimenses. Solamente tomo un ejemplo. Hace unas pocas semanas aquí mismo se entregó un reconocimiento a un médico destacado
y es algo valioso. Pero nos encontramos ahora con que declaramos desierta una convocatoria para otorgar algunos reconocimientos. Yo solamente quiero dejar constancia de esta solicitud, de que en esa sesión se acordó que se hiciera un listado de los puntos para poder revisarlo, para poder trabajar en ello, y no hemos avanzado. Ojalá que aquello que se planteó hace 3 meses se retome ahora para que tengamos un conjunto de reconocimientos, de convocatorias, de asuntos que este Congreso compete a nombre de todos los colimenses y que podamos evitar, en la medida de lo posible, que nos encontremos con que declaramos desierta una convocatoria como ha sido este caso. Naturalmente respaldaremos el dictamen, pero solo quise aprovechar el momento para recordar este tema y creo que no vale la pena dejarlo solo en gobierno interno, sino que todos los diputados lo tengamos presente. Ojalá que trabajemos en ello y podamos pronto tener una mejor circunstancia en el conjunto de las leyes que tienen que ver con estímulos y reconocimientos. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Livier, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Memo Toscano, a favor. Sánchez Landa, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Lisa Naya, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Aguirre Luna, por la afirmativa. Carlos Farías, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente. De conformidad con el siguiente punto del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente al acuerdo parlamentario con proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se propone la reconformación en la integración de la Comisión de Deporte y Fomento del sano esparcimiento de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Con su permiso, presidente, mesa directiva y compañeros diputados y diputadas, público aquí presente. Como lo mencionaba el diputado Carlos, los
suscritos diputados y diputadas integrantes de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, conforme a lo establecido en los artículos 47 al 54 y 66 de la Ley Orgánica y el 39 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado de Colima, tenemos a bien aprobar el siguiente acuerdo parlamentario, mediante el que se aprueba la reconformación de su integración en la Comisión del Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, con base en lo siguiente. Artículo 4. Expuesto lo anterior, esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con base en los artículos 48 y fracción 6 del 50, 58 y 92, todos de la Ley Orgánica, en relación con el 46 de su reglamento, emite el siguiente acuerdo parlamentario. Primero, se aprueba por oponer a esta Asamblea la reconformación en la integración de la Comisión de Deporte y Fomento Económico del Sano Esparcimiento, para quedar como sigue: Comisión de Deporte y Fomento Sano Esparcimiento, como presidenta se ratifica la diputada Lisset Anaya Mejía, el secretario diputado de La Voz Miguel Ángel Sánchez Verduzco y secretaria diputada Liz Rodríguez Soriano. Segundo, la reconformación de la Comisión Legislativa, detallada en este punto que antecede, sustituirá efectos a partir del día en que esta Asamblea del Congreso apruebe el acuerdo que nos ocupa. Tercero, una vez aprobado por la Asamblea, notifíquese el presente acuerdo por conducto de oficialía mayor a las y los diputados integrantes de la Comisión de esta 59ª legislatura y demás áreas del Congreso del Estado para su conocimiento y demás efectos que haya lugar. Propuesta de acuerdo que, una vez analizada y ajustada con base en las observaciones señaladas de la sesión por diversos legisladores y legisladoras, fue sometida a la consideración de los presentes y fue aprobado ya por los diputados y diputadas integrantes con derecho a voto dentro de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, que menciono los siguientes: diputado Vladimir Parra, diputado Carlos César Farías, diputado de Voz Miguel Ángel Sánchez, diputado Luis Fernando Antero Valle, diputado Rogelio Rueda Sánchez, diputadas únicas Remedios Olivera y diputada única Rosalba Farías Larios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones 4 y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse los artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Aldivier, por la afirmativa. Rogelio Salinas, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Memo Toscano, por la afirmativa. Sánchez Landa, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Lizanaya, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Aguirre Luna, a favor. Carlos Farías, por la afirmativa. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que se hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la voz al diputado Arturo García Arias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, el de la voz Arturo García Arias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto al honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo dictado dentro del expediente laboral 133, diagonal 2012, radicado ante el Tribunal de Arbitraje de Escalafón del Estado de Colima, en los términos de la propia resolución iniciativa que se presenta al tenor del siguiente exposición de motivos. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En esos términos, los artículos 5 y 123 de la propia Constitución Federal fundan los derechos al trabajo y de los relativos a las relaciones laborales. De esta manera, entre los principales derechos se encuentran los relativos a la asociación, formación y afiliación de trabajadores a los gremios que representen sus intereses y protejan su estabilidad laboral, así como el derecho al salario digno y demás prestaciones que se deriven con motivo de la actividad laboral. Bajo estas premisas, los trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, han ejercido el derecho a la conformación de un sindicato. Gracias a su desempeño y constancia han logrado alcanzar una serie de conquistas laborales en beneficio propio y de sus familias. En este orden de ideas, en el año 2012, los trabajadores del citado ayuntamiento de Tecomán dejaron de percibir algunas de los emolumentos que por conquistas laborales venían percibiendo, motivo por el cual tuvieron que recurrir a la autoridad jurisdiccional competente para reclamar por los medios legales conducentes el pago de las prestaciones que se les adeudan. Fue así que la demanda de mérito se radicó bajo expediente laboral 133 diagonal 2012
ante el Tribunal de Arbitraje Escalafón del Estado de Colima, en el cual, después de seguir a sus etapas procesales respectivas y bajo una serie de consensos, el 2 de junio de 2015 se suscribió un convenio entre el Sindicato de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, del DIF y de Comapat, y del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, ambos del municipio de Tecomán, el cual, de cumplirse por las partes, daría por terminado el juicio laboral de mérito, cuyo convenio fue elevado a categoría de laudo ejecutoriado, una vez que fue ratificado por las partes ante el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón. No obstante lo anterior, a pesar de que se han pasado varios años, el convenio de referencia no se ha cumplido por las autoridades municipales, dejando en desamparo a la clase de trabajadores, sin el pago correspondiente a las prestaciones que aún se adeudan. Por lo expuesto, es que esta soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo citado dentro del expediente laboral 133-2012, radicado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos de la propia resolución. No se omite señalar que la Comisión de Responsabilidades de este Honorable Congreso del Estado ha iniciado el procedimiento de responsabilidades correspondientes a petición del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, mediante el auto del 04 de abril del 2017. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo dictado dentro del expediente laboral 133/2012, radicado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos de la propia resolución. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese del mismo a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes, con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a discusión, aprobación al momento de su presentación. Colima, 13 de febrero del 2020. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Arturo García Arias, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Sí, presidente, nada más para, gracias por la aportación, nada más para sumarnos y que bien lo dice el diputado Arturo, a nombre de la legislatura, y sepan que todos, ¿no? Y que no solamente es Tecomán, sino cada uno de los 9 ayuntamientos restantes que vengan a solicitar el apoyo, estaremos con la clase trabajadora. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos va. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Arturo García Arias. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.
Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que fueron registrados a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, mesa directiva, compañeras y compañeros y público que nos acompaña. El siguiente es un posicionamiento de las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo. Hoy, desde esta tribuna, celebramos el proceso histórico que se está llevando a cabo en nuestro estado, donde por primera vez se hará cumplir una sentencia en contra de un exgobernador por causar daños a la hacienda pública local. Esto no es poca cosa. Es una muestra de que los tiempos están cambiando para bien. Es un claro mensaje de que en esta nueva etapa del país y del Estado ya no se va a tolerar la impunidad ni la corrupción. Respecto, nosotros en la bancada de Morena y del Partido del Trabajo seremos firmes y respaldamos esa línea fijada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta legislatura está haciendo lo conducente, lo que nos corresponde al solicitar al Poder Ejecutivo que dé cumplimiento a la sentencia del decreto 613 y cobre la multa impuesta al exgobernador Mario Anguiano para regresar esos recursos al erario público. La legislatura, junto con mis demás compañeros diputadas y diputados, tenemos bien claro nuestro papel. El papel no termina con esta acción. Por ello estamos actuando con una enorme responsabilidad y compromiso social al estar revisando de manera exhaustiva las cuentas públicas de esta administración, hecho también histórico. Nosotros no olvidamos que fueron las malas administraciones, todas emanadas de un mismo partido político, las que han provocado la enorme deuda que todas y todos los colimenses vamos a tener que pagar. Como poder independiente emanamos del pueblo. No tenemos compromiso con gobernadores o exgobernadores. No respondemos a sus peticiones ni a sus exigencias como ocurría anteriormente. Ahora hacemos valer esta independencia y actuamos siempre defendiendo los intereses del pueblo. Es por ello que las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo también investigaremos a fondo todas las posibles anomalías que se hayan llevado a cabo en la actual administración, asumiendo nuestro compromiso con las y los colimenses que decidieron en las urnas tener un Congreso de la Esperanza. Con ese ánimo, desde esta tribuna hacemos un enérgico llamado a todos los actores políticos, a todos quienes hoy tienen en la tarea diaria la fiscalización de los recursos públicos, que hagan un trabajo ejemplar, un trabajo sin descanso y a la altura de la responsabilidad de que los ciudadanos han depositado en su persona. No claudicaremos en la lucha emprendida por nuestro presidente en contra de la corrupción y la impunidad. Seguiremos dando pasos firmes para estar a la altura de este proceso de cambio y estaremos siempre defendiendo el interés colectivo. Nuestro mayor compromiso es con las y los colimenses, con la justicia y la dignidad, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es cuanto.
con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 41 minutos, se decreta un receso